Bueno, mis queridos hermanos, para empezar con esta prédica de la primera palabra que dijo el Señor Jesucristo en su cruz, como ya les dije, hermanos, nos vamos a trasladar a ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, precisamente, digamos, 2025 años atrás, donde Jesucristo fue puesto en esa cruz, donde el Hijo de Dios lo colgaron ahí para dar la vida por nosotros. Amén. Dice la palabra que durante 3 años, voy a dar una pequeña reseña histórica para llegar a la primera palabra que Jesús dijo en la cruz. Dice la palabra que durante estos 3 primeros años Jesús hizo lo bueno, curó la gente, sacó demonios, le dio vida a las personas que lo tocaban. Cambió los corazones de muchas personas, así como también cambió los corazones de todos los que estamos aquí y nos sigue cambiando día a día, mis hermanos. Pero las personas en ese tiempo a Jesucristo no le querían nada de lo que Él decía, no le querían nada de lo que Él predicaba, más bien lo negaban, no creían que Él era Hijo de nuestro Dios. Y por negarlo, y como Jesús decía las cosas buenas que el mundo no quería, entonces por estas razones las personas lo condenaron a esa cruz. Porque el mundo, mis queridos hermanos, le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Así vivimos todavía en este tiempo. Hay personas que todavía no creen en el Señor, no creen que Él es Hijo de nuestro Dios Padre Celestial. Como la gente no pudo entenderlo, entonces lo condenaron a nuestro Señor Jesucristo, y así fue llevado al monte, a este monte llamado Gólgota. Fue allí donde lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Este monte Gólgota precisamente estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Era donde aquí llevaban a todos los malhechores, se puede decir, a todos los criminales, donde los crucificaban, los peores criminales, las peores personas. Allí lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Allí lo colocaron, allí lo crucificaron. El Señor Jesucristo fue golpeado, fue maltratado, fue lacerado. Mientras que Él se trasladaba en el camino, fue insultado. Él le pegaban, lo insultaban, le decían de todo. Pero también había muchas personas que iban con Él, que sufrían con Él, sufrían por todo esto que Él estaba viviendo, por toda esta injusticia que estaba sufriendo. Mis queridos hermanos, y así Él llegó a este Calvario, así vivió este Calvario y llegó a la cruz donde Él lo crucificaron junto con 2 ladrones, uno a la izquierda y otro a su derecha. Y no bastó con lo que ya había sufrido en el transcurso de llegar a la cruz para ser crucificado, sino que también aquí en este monte donde había muchas personas que habían venido de todos lados a ver el sufrimiento, porque eso es lo que fueron a ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Además, allí mismo lo insultaban, le seguían insultando, le decían, diciendo cosas muy feas. Le decían, sálvate a ti mismo, como eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no viene Dios y te baja de esa cruz? Todas estas palabras les decían. Le decían, tú que diste la vista a ciegos, tú que reviviste muertos, tú que multiplicaste los panes, los peces, pues si tú haces todo eso, ¿por qué tú no haces y bajas de esa cruz? Esta gente, mire hasta dónde ellos todavía, de tanto que el Señor ya había hecho, de tanto que Él había hecho milagros, todavía no querían, todavía querían que Él bajase de esa cruz para poderles creer. Mire hasta dónde llegaba
llegaba esta maldad de las personas, porque por la humanidad, toda esa humanidad, la humanidad fue que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sido Jesucristo golpeado, lacerado, azotado, con todo este sufrimiento, Él aquí colgado en esa cruz, vino a pronunciar su primera frase, la cual la encontramos en Lucas 23, 34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire hasta dónde, mis queridos hermanos, es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Con todo lo que ya había sufrido, con todo lo que las personas le habían hecho, con todo el maltrato que había Él sufrido en su cuerpo, Él no busca una palabra de odio, sino una palabra de perdón. Una palabra de perdón. El corazón de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que le pidió a su Padre que perdone a toda esta gente. No los condenó, no era una palabra de condenación, sino una palabra de amor. Mis queridos hermanos, aquí viene la lección en esta palabra para cada uno de nosotros. Nosotros como hermanos todavía podemos tener rencor por una persona, podemos tener odio por un hermano. Es una palabra fuerte, pero hay personas que sienten mucho odio por otra persona. Podemos tener que no hemos perdonado a alguien que nos haya hecho daño injustamente, así como injustamente crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, el propósito de esta palabra nos enseña a perdonar a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros prójimos, Señor. De nuestros prójimos. A veces estamos aquí en la iglesia, somos cristianos, levantamos nuestras manos, alabamos a Dios, pero tenemos rencor por un hermano, por un familiar. Entonces eso debemos de dejarlo atrás, porque Dios no nos perdona tampoco si que nosotros sentimos rencor, sentimos odio por una persona. Entonces no permitamos, queridos hermanos, no permitamos que romper esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, por tener algún problema con un hermano, por tener algún odio sobre alguna persona. Mis queridos hermanos, si tú estás así, si tú, hermano, tú de pronto tu pareja te engañó, tu esposo te engañó, tu esposa te ha engañado, es duro, es verdad, pero hay que perdonar. Como le digo, no hay que perder ese gozo del Señor. Hay que saber perdonar a las personas. Hay que saber el perdón. El perdón es algo muy lindo. Oremos, mis queridos hermanos, por esa persona que nos hace daño. Oremos por esa persona, para que así nuestro corazón sea libre de toda maldad, para que así podamos estar bien con nuestro Señor Jesucristo. Esto de aquí nos enseña, esta palabra nos enseña el perdón, como ya les digo, el perdón con los demás. Es algo muy lindo perdonar y estar tranquilo internamente en su corazón, para estar bien con nuestro Señor. Esa es la palabra, hermanos, que hoy día me tocó decirle y que hoy día nos da ese aprendizaje muy hermoso para cada uno de todos nosotros. Amén, mis queridos hermanos. Y hoy vamos a leer acerca de esta segunda palabra que vemos en Lucas. Podemos abrir nuestras Biblias, que es bonito a veces leer la palabra de Dios en el libro o en sus celulares. En Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos a leer únicamente este versículo. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí en sus asientos vamos a orar, una oración muy corta. Señor, te damos gracias en esta mañana porque permites estudiar tu palabra, porque permites leer esto que le pasó a Jesús, mi Señor.
Son tantas cosas, tanto sufrimiento que tuvo en la cruz, y aún así tuvo el aliento para dar 7 mensajes con estas palabras que llegan a nuestros corazones. Mi Señor, te ruego y que cambien nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, que se produzca un cambio en nosotros. Te agradecemos por este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo tenemos a Jesús, ¿no es cierto? El panorama es Cristo en la cruz. Desde la primera palabra que acabamos de aprender con nuestro hermano Darwin, tenemos que las palabras son cuando Cristo ya estaba en la cruz. Y en ese momento vemos en el versículo 43 que Jesús dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto le está diciendo a uno de los 2 delincuentes que estaban siendo crucificados junto a Jesús. Todos conocemos esta historia, todos hemos visto la pintura de la cruz de Cristo en medio y las 2 cruces de los 2 delincuentes a los lados. Pero podemos leerlo en la Biblia para no quedarnos con la duda. Y en Lucas mismo, capítulo 23, dice en el versículo 37, desde el 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciéndole: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en el 38 dice, además de los soldados, ¿no es cierto?, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres realmente aquel que dices ser, que haces milagros y que tienes poder y todas esas cosas, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros de paso. Eso es lo que decía este delincuente. Jesús estaba siendo crucificado como un delincuente. Recordemos la enseñanza antigua que dice: ojo por ojo, diente por diente. El que robaba no era asesinado, realmente moría en la cruz alguien que había hecho algo muy feo, ¿no es cierto?, muy malo, tan parecido como un asesinato. Por eso merecían morir, porque eran delincuentes muy malvados. De repente los ladrones comunes estaban solamente en la cárcel, eran de repente latigados, pero estos delincuentes que estaban en la cruz eran delincuentes muy peligrosos. Tal vez tan peligrosos como los que hoy en día tenemos un poco de temor, ¿no es cierto?, que están en las calles y que hacen muchas cosas. Pero ¿saben qué? Cristo murió por ellos también. Murió por nosotros que estamos aquí en la iglesia, pero también murió por ellos. Así que no tenemos ningún derecho de juzgar a cualquiera de ellos. No tenemos el derecho de hacerlo, porque nosotros somos tan pecadores como ellos. Y uno de estos delincuentes que estaba junto a Jesús tenía aún en su corazón la amargura de que no solamente contento con haber hecho daño a tantas personas, viene y le dice a un inocente de esta forma, y le dice: si tú eres de Cristo, sálvate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero en el otro lado estaba el otro delincuente también escuchando, ¿no es cierto? Y vemos que respondiendo el otro le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La interrogante de este delincuente es justa, porque estaban siendo condenados y no había temor de Dios en este primer delincuente que habló. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y en el 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El segundo delincuente estaba reconociendo que era pecador y que merecía morir por sus pecados. Y también estaba reconociendo a Cristo Jesús como santo, que no había hecho nada malo en toda su vida y que no merecía morir por ningún pecado. Sin embargo, él se ofreció
Cristo se ofreció a morir por nuestros pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Y este segundo malhechor dice en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente le reconocía a Cristo como un santo, sino como un Dios y como un rey. Leímos en versículos anteriores que le habían puesto el título: este es el rey de los judíos. Pero lo hacían en forma de burla. Pero este delincuente lo reconoció en su corazón como realmente el rey, y que él no merecía nada. Por eso no le dice: llévame al cielo. No le está diciendo eso. No le dice: llévame con el Padre. Dice: cuando tú vengas en tu reino, no te vayas a olvidar de mí. Por si acaso, acuérdate de mí. Ten un poquito de misericordia por lo menos, y acuérdate de mí cuando vengas. Este delincuente no solamente tenía la fe de que Cristo era el Hijo de Dios, sino que este también podía acordarse de un pecador, y que podía no tomar en cuenta toda esa maldad que había hecho antes, sino que Cristo iba a tomar en cuenta un corazón arrepentido. Pero aún con humildad lo dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice con curiosidad, con seguridad le dice esto: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar hasta mañana. Tú y yo vamos a estar hoy en el paraíso. ¿No es este un mensaje de reposo para las almas afligidas? En estas palabras se refleja todo el trabajo que vino a hacer Cristo en la tierra. Darnos el mensaje de que si hoy morimos, estaremos con Él en el paraíso. Pero ¿cuál es el requisito? Tener un corazón humilde, como el segundo delincuente. El requisito no es no pecar, porque si ese fuera el requisito, todos estaríamos condenados y no tendríamos la posibilidad de entrar en el reino de Dios. No es ese el requisito. El requisito no es ir a la iglesia, porque este delincuente no hubiera podido entrar en el paraíso. O ofrendar no es el requisito. Es bueno ofrendar, es bueno ir a la iglesia, es bueno no pecar, es necesario no pecar, pero no es el requisito para acogernos a esta promesa de Cristo. ¿Cuál es el requisito? Creer en Él. Así como creyó aquel delincuente que, a pesar de su condición, no pudo haber tenido otra opción más que ir al infierno, él dijo: merezco ir al infierno, pero esta es mi oportunidad para acercarme un poco a Dios. La pregunta es: ¿tenemos nosotros esa conciencia de que merecemos ir al infierno? Y si la tenemos, deberíamos también tener la humildad para acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo, el único que nos puede realmente llevar a Dios. Hoy estaba en la mañana compartiendo un versículo con los compañeros del colegio, y este versículo son dos versículos que dicen en Mateo 7, capítulo 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esperamos que este Viernes Santo podamos encontrar ese camino, el único camino, que no es fácil. No es fácil seguir a Cristo, pero tampoco es imposible. Y sí es necesario. Necesitamos de Él, más de lo que nosotros creemos. Hermano, bendiciones. Disculpe que estudié la respuesta, ¿cómo es la pregunta más?
Me tocó anterior, pero el hermano David. Estoy bien, hermano. Como dice el versículo que me tocó estudiar, se encuentra en Juan 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde que aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Como vemos aquí, en este versículo, a pesar que Jesús estaba crucificado en la cruz, ya agonizando, muriendo, él se preocupó por su madre y le confió a su madre, a Juan, a su amigo, y le dijo que la cuide a su mamá. Y a Juan también le confió a su madre. Jesús, a pesar de que estaba muriendo, él se preocupó por todas las personas. Jesús se preocupó por su madre María en un momento de gran dolor. Jesús confía en Juan para cuidar a su madre. Esto muestra el amor y cuidado de Jesús por aquellos que aman. Jesús nos muestra que el amor verdadero se preocupa por el bienestar de los demás, incluso en momentos más difíciles. Podemos confiar en que Jesús cuida de nosotros y nos provee lo que necesitamos. Hay que tener confianza, hermanos, en Jesús. Como dice, ama a tu prójimo. Es un mandamiento bíblico que se encuentra en Levítico. Entre otros pasajes significa tratar a los demás con amor y respeto y compasión, tal como nos gustaría ser tratados. Disculpen que estoy un poco nervioso. Bueno, aquí nos damos cuenta que Jesús es amor. En ese entonces hay que confiar en Jesús. A pesar que nosotros estemos ya en el piso tocando fondo, siempre hay que confiar en Él y tratar a las personas como Él le gustaría que nosotros tratemos a todos nosotros, y con amabilidad y respeto. Bueno, hermano, amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Me toca a mí dar la cuarta palabra, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Para mí, es una de las palabras o las frases de Jesús, para mí, más fuerte. ¿Por qué? Porque te preguntas de cómo Jesús, siendo hijo de Dios, siendo uno con el Padre, puede decir esto, de que, ¿por qué Dios me está abandonando? Pero te pongo en contexto. Dios no lo abandona en sí. Simplemente tengamos en cuenta que en ese momento, cuando Jesús está en la cruz, Jesús carga con nuestras culpas, carga con nuestros pecados, carga con nuestros engaños, con nuestras mentiras, carga todo ese mal. Y algo que hay que saber, que Dios aborrece el pecado. A Dios es santo, a Dios no le gusta el pecado. Por lo cual, para que nosotros podamos ser salvos, Dios tuvo que apartarse un momento de su Hijo. Entonces, ese es el punto. Dios no lo abandonó en sí. Simplemente tuvo que hacer un gran sacrificio de abandonar a su Hijo. Y por eso Dios aclama: Dios, ¿por qué me has abandonado? No es porque Él no sabía, quizás no es porque Él no sabía que lo iba a abandonar, no. Jesús sabía los planes de Dios. Jesús sabía que iba a pasar, que iba a sufrir por todo eso. Pero Jesús lo que más temía era eso, el abandono. Él pasó muchas historias, pasó muchas con los guardias, pero nunca tuvo miedo de eso. Lo que él tenía miedo es el abandono de su Padre, el abandono de Dios. Y eso es lo que hay que tener nosotros también. Alejarnos de Dios, abandonar a Dios. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y aparte de eso,
hay algo que mencionar, que en la cruz, donde estaba Jesús, ¿verdad? Él estaba sufriendo y él vivió la realidad espiritual de la cruz. ¿Qué significa esto? Que él no tuvo la culpa. Jesús no tenía que estar ahí, eran nosotros con nuestros pecados, con nuestras mentiras, eran los que teníamos que sufrir. Pero no, Jesús cargó con todo ese peso por nosotros, cargó con todo eso para que nosotros seamos salvos. Porque él no tenía que estar ahí sufriendo, mereciendo esas burlas, no, él no se merecía nada de eso, él fue perfecto. Nosotros somos los imperfectos, nosotros estamos agradecidos. Y si Dios no hubiera permitido eso, no hubiera mandado a su Hijo para que nos salve, entonces nosotros no estaríamos buscando o anhelando la vida eterna. Ese sacrificio que que Jesús hizo, fue con ese objetivo, con que nosotros entendamos y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, que aceptamos a Dios como único Dios, que mandó a su Hijo, que sufrió ese abandono, que lo mandó a sufrir por nosotros, pero él no tenía ninguna culpa. Eso era necesario para que nuestra reconciliación con Dios pase. Si eso no pasaba, si Dios no permitía que su Hijo se sacrifique, si Dios no abandonaba a su Hijo, eso no iba a ser posible. Por lo cual, tenemos que agradecer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Aceptar que Él, por nuestros pecados, estuvo en esa cruz, murió en esa cruz, y aborrecer el pecado también. No busquemos el pecado. Yo sé que quizás sea llamativo, que queramos, a veces parezca muy fácil, no es un pecado tan fuerte, pero no. Todo pecado, el pecado Dios lo aborrece. Y hay algo más que quiero añadir. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones duras, y están, ¿por qué Dios nos permite esto? ¿Por qué Dios nos hace que suceda esto, verdad? Pero aún así, volvamos a este contexto. Aún Jesús, sabiendo el propósito de su Padre, Él nunca perdió la fe. Él nunca cuestionó, ay, Dios me abandonó. No. O sea, Él no estaba nunca puso en duda lo que Dios tenía en sus planes. Por lo cual, es algo que nos invita a reflexionar a nosotros como cristianos. Si pasa algo, nunca pongamos en duda. Si estamos en una mala situación, algún mal momento, que no sabemos por qué Dios nos permite eso, no. Comuniquémonos con Dios, hablemos con Él. Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿estoy acaso en pecado? Porque si Dios se está alejando de nosotros, si sientes que Dios se está abandonando, pregúntate, no juzgues a Dios. Pregúntate, ¿qué pasa en mi vida? Estoy haciendo mucho daño, mi relación con Dios se está dañando. ¿Por qué Dios se está alejando? Eso es lo que te invito, ¿no? A que pienses en eso, ¿no? Y por último, hermanos, no dejemos que ese sacrificio, no dejemos que Dios haya sufrido ese abandono de su Padre en vano. Intentemos hacer las cosas bien, hagamos las cosas mucho mejor. Si ya lo estábamos haciendo bien, hagámoslo mucho mejor. Nunca hagamos nada por nuestro beneficio, sino solo sea para alabar y honrar a Dios. Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana y que nos encontremos mucho gozo recordando este día muy especial. Los invito a que abramos el libro de Juan, capítulo 19, y vamos a dar lectura a los versículos 28 y 29. San Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. La quinta palabra que Jesús menciona en la cruz: tengo sed. Aquí podemos ver algunas cosas que están pasando mientras Jesús está agonizando y próximamente a morir. Entre eso, vemos que Jesús ya había hecho todo, había cumplido con todo el propósito
que Dios le había mandado hacer. Jesús vino a darnos esa salvación y a que le reconozcamos a Él como el Mesías, a pesar de que muchos no le creían. Y eso sucede actualmente todavía. Muchos aún no creen en Jesús. Aquí podemos trasladarnos por un momento al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 21. Salmos que se escribió y que es parte del Antiguo Testamento, escrito por el rey David. Esto fue escrito cientos de años antes de que Jesús fuera clavado en esa cruz. Y él nos dice en Salmos capítulo 69, versículo 21: cuando tuve hambre me dieron ajenjo, cuando tuve sed me dieron vinagre. Entonces podemos ver cómo David ya había escrito lo que iba a suceder en ese momento en la cruz. Y bien, Jesús nos menciona que Él tiene sed. Y entre todas las palabras que encontramos en el recorrido de su castigo, de lo que fue golpeado, maltratado, encontramos esta palabra y nos demuestra al mismo tiempo la humanidad que Jesús tenía mientras estuvo caminando por este mundo. Por un momento les invito a que nos pongamos en los pies de Él, y yo sé que podemos, porque Jesús fue un hombre al igual que nosotros, un hombre de carne y hueso, con emociones, con sentimientos, con todas esas cosas que muchas veces vienen a nuestra mente y que nos afectan, que nos carcomen y nos llenan de tristeza. Así también Él fue. Y eso también lo podemos ver a lo largo de toda su vida. Jesús, en su perfección, también se vio rodeado de tentaciones. Y entre unas de ellas, la más representativa, y sé que muchos conocemos, fue aquella tentación donde el diablo le hizo cara a cara a Él en aquel desierto mientras Él ayunaba. Sin embargo, Él no cedió hacia esa tentación. También, a lo largo de su vida, incluso esto, horas antes de que fuera llevado a la cruz, vemos cómo Él mostraba su tristeza, su angustia, su desesperación de lo que iba a pasarle en su vida. Un claro ejemplo de esto es en el monte Getsemaní, mientras Él oraba y sus discípulos dormían. Él oraba porque también estaba nervioso. Él oraba porque también sabía lo que iba a pasar. También oraba por el sufrimiento físico que Él tenía que atravesar en la cruz. Y claramente vemos también a plenitud ese gesto de humanidad que Él tuvo en el dolor y el agotamiento desde el momento que tuvo que cargar su cruz hasta en el que fue clavado. Y todo esto lo menciono para que pongamos en nuestra mente y analicemos ese gesto de amor que no tiene dimensión, ese gesto que no tiene comparación con nada en este mundo. Ese gesto de un hombre que vino a abrirnos las puertas nuevamente de salvación, para que la condena finalmente sea pagada. Pero Jesús, al mencionar tengo sed, también nos refleja ese deseo de salvación para cada uno de nosotros, para toda su humanidad. A pesar de que toda la gente, mayor parte de gente que le rodeaba en ese momento, se burlaba de Él, con insultos, con golpes, con todos esos actos. Él tenía esa sed de brindarnos esa salvación a nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 29? Dice: había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja
en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Hacemos una suposición de que cerca de su cuerpo habían algunas vasijas de vinagre y posiblemente uno de los soldados romanos le estaba ofreciendo vinagre a Jesús. Y tal vez si no ponemos atención, si no analizamos bien el contexto, la historia de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, podemos llegar a creer, si no tuviésemos el suficiente conocimiento, de que, bueno, podremos decir, en medio de su dolor, los romanos tuvieron un poquito de piedad con el dolor de él y le brindaron vinagre. Pero déjeme decirle algo, el vinagre no calmaba su sed. El vinagre más bien irritaba sus heridas, sus golpes. Y en la antigua Roma existían baños públicos. Y en estos baños públicos los romanos hacían uso de un hisopo improvisado manualmente, con una vara de madera, podría ser, envueltas de tela, de esponja, y lo empapaban de vinagre. Su método de limpieza es que usaban este hisopo con vinagre para limpiarse luego de que hacían sus necesidades. ¿Y por qué nombro esto? Nombro esto porque si analizamos lo que acabo de mencionar con lo que los romanos están haciendo, podemos ver que eso más bien era un insulto, una burla a lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Lo mismo que los elementos que ellos usaban para su método de limpieza, lo mismo estaban haciendo frente al sufrimiento de Jesús. Y también menciono esto porque muchas veces nosotros seguimos actuando como esos romanos. Muchas veces menospreciamos ese sacrificio que Jesús hace más de 1000 años atrás hizo por nosotros. Y nosotros, no creo que nosotros deberíamos actuar de esa manera con Jesús y quitar el valor que ese pacto que tuvo Él con nosotros se ha quitado. Hoy Jesús, y por medio de su palabra, también nos invita a cada uno de nosotros que así como Él tuvo sed en esa cruz, nosotros tengamos sed. ¿Pero sed de qué? Él nos invita a que tengamos sed de Él, de su amor, de alabarle, de buscarle, de glorificarle. Porque Él, ¿qué nos promete? Cuando tengamos sed, Él nos promete darnos de aquel agua del cual nunca más vamos a volver a tener sed. Así como se lo prometió a la mujer samaritana, de esa misma manera nos promete a nosotros darnos agua para nunca más tener sed. Quiero culminar dando lectura a Juan capítulo 4 versículo 14, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Desde el momento que Jesús pasó nuevamente a la presencia de su Padre, a nosotros se nos otorgó esa oportunidad de disfrutar y vivir una vida también con ellos luego de nuestra muerte física. Por lo tanto, esta es una invitación a que no le quitemos valor y menospreciemos como los romanos menospreciaban a Jesús mientras moría. Nosotros no menospreciamos así como ellos el sacrificio de Jesús. Y este es un momento, este es un día para conmemorar ese sacrificio que Él hizo. Pero también al mismo tiempo le hago una invitación a que no mientras dure este día lo recordemos, a no mientras dure esta semana que lo recordemos, sino que es algo que lo tenemos que tener guardado en nuestros corazones diariamente. ¿Por qué?
porque eso nos hace humildes y también eso nos hace mantener siempre esa cercanía y empatía con Jesús. Jesús es el que siempre intercede por nosotros, incluso cuando no lo merecemos. Gracias, hermano. Y así llegamos, queridos hermanos, a la sexta palabra proclamada por Jesús desde la cruz. Y esa palabra encontramos en Juan 19, versículo 30, en que Jesús, entre otras cosas que está pasando en ese versículo, dice: consumado es, o consumado está. Queridos hermanos, para entender esa palabra, para entender el significado de esta palabra en nuestros pensamientos, tenemos que regresar a la historia hace 6,000 años atrás, cuando fue entregado una creación hermosa, perfecta, a los seres humanos, a Adán y Eva, los primeros padres de toda la generación humana. Una situación tan hermosa, tan buena fue hecha todo por Dios. Y ahí empezó algo que es el desastre más grande que sucedió en la historia humana. Los seres humanos que estaban tan buenos con Dios, que fueron tan bendecidos por Dios, que estaban tan felices en la presencia de Él, decidieron de despedir a la bondad de Dios, romper el pacto que tenían con Él y decir: Dios, nosotros no queremos saber nada de ti y nosotros mismos queremos ser dioses. Y ahí toda la tierra cayó en las manos de la maldad. La maldad empezó a reinar sobre la tierra, sobre los seres humanos. Y como dijo Steven en su pequeña prédica también, Dios tiene un odio profundo en su corazón por todo lo que es maldad y pecado. Y entonces ahí Dios, con su gran justicia, quería restaurar el problema causado por la humanidad, el problema causado por Satanás. Restaurar todas las cosas. Y esta restauración va a pasar, está pasando en 2 etapas, en 2. Y yo empiezo a explicar la segunda etapa. La segunda etapa está por venir todavía. Esa segunda etapa es cuando Cristo viene en las nubes y que va a juzgar a todas las naciones y condenar a todos que no quieren doblar sus rodillas ante Él, según la palabra de Dios. Esa es la segunda etapa. Pero Dios no quiere condenar a todos los seres humanos. Dios tiene un gran amor por lo que Él ha creado. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que nosotros no nos perdemos, queridos hermanos, sino que creemos en Él y que recibimos ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Al momento que usted empieza a creer en Jesús, usted recibe vida eterna. Su muerte no va a hacer nada más que un paso a vivir más con Él. La vida eterna. Entonces, el primer paso de Dios para restaurar todas las cosas era enviar a su Hijo unigénito a este mundo. ¿Para hacer qué? Juan 3, versículo 17 dice: para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito. Y entonces Jesús, cuando Él nació, los primeros 30 años simplemente creció en conocimiento. Pero cuando empezó su ministerio a los 30 años, Él se fue al río Jordán, a su primo, Juan el Bautista, y dijo: yo quiero ser bautizado. Y Juan el Bautista le dijo: no, pero yo no puedo bautizarte. Yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús dijo: no, porque así es mi misión. Eso es necesario para cumplir todo, Y así Él empezó a hacer milagros, a predicar
y a mostrar que Él en verdad era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Todos los milagros tenían el propósito de que toda la gente iba a reconocerlo y que iban a pensar y ver en Él, hasta los más religiosos. 3 años estaban andando así, enseñando a sus discípulos, enseñando a las multitudes públicamente. Pero muchos de los judíos no creían en Él. Y entonces cada vez Él tenía que hacer milagros más grandes para convencer a la gente. Y uno de los milagros más grandes Él hizo una semana antes de su muerte. Él levantó a Lázaro de la muerte, que ya estaba 4 días enterrados en el sepulcro. Y después de eso, Él fue con sus discípulos a celebrar la Pascua, y cuando estaban ahí reunidos para tener esa comida, Jesús se inclinó, tomó agua para lavar los pies de los discípulos, la obra más humilde que puede hacer. Y Él dijo: para este vine yo, esta es mi misión. En Mateo 20, Jesús dice clarito a los discípulos el propósito, la misión con que Él fue mandado al mundo. En Mateo 20, versículo 28, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el deseo del corazón que tiene Cristo en su corazón. Pero algo fue necesario para hacer: quitar la culpa, hacer bien las cosas entre Dios y los pecadores. Y para eso fue necesario hacer un sacrificio. Y justo eso es lo que pasó en la cruz. Jesucristo estaba dando un sacrificio, pero no un sacrificio de los animales, sino un sacrificio. Él mismo estaba sacrificándose para realizar eso. Queridos hermanos, piensa un ratito más en eso. Jesús lo hizo no por cualquiera. Jesús lo hizo por usted, por cada uno que está presente aquí, para ofrecernos la posibilidad de hacer bien las cosas entre nosotros y Dios. Tenemos libre acceso, dice la Biblia. Tú tienes libre acceso para ir a Dios y reconciliarse con Él, porque el pago ya fue hecho. Qué tremendo sería desperdiciar esa oportunidad en nuestra vida, ¿verdad? Porque no hay otra manera de pagar. No hay otra manera de pagar ese precio. Si usted pasa toda su vida despreciando el sacrificio de Jesús y va a morir, ahí va a ser demasiado tarde. Ahí tú mismo tienes que pagar por sus pecados. ¿Y tú piensas que va a tener una segunda oportunidad? No. La oportunidad más grande que existe ya está. Jesucristo pagó el precio. Aprovecha, cree en Él y se salva, dice la palabra de Dios. Y entonces Cristo estaba haciendo ese sacrificio, y cuando fue todo hecho, Él dijo la siguiente frase en Juan 19, versículo 30: consumado es. Él lo exclamó en griego, y en griego el término es tetelestai. Eso es lo que Él exclamó desde la cruz. ¿Y sabe por qué Él habló en griego? ¿Sabe por qué? Porque griego era el idioma común en ese tiempo. Cuando Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba hablando en arameo o hebreo, no sabemos exactamente. Dice: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Se recuerda esas palabras? Nadie lo entendió, casi. Pero cuando Él dijo, consumado es, dijo tetelestai, para que toda la gente pudiera entender lo que estaba diciendo. Está consumado. Consumado es la culpa. Ya ha cumplido la misión. Con este propósito Jesús vino. Por este propósito Jesús se preparó. Y ya está hecho.
Está hecho todo. El pago está hecho. Este es lo que está diciendo Jesús. Su sufrimiento fue suficiente. Su misión fue cumplida. Y ahora, para terminar, nosotros también, todos nosotros tenemos una misión. ¿Qué es la misión de su vida? La misión de nuestra vida no es levantarse en la mañana, ir a trabajar, dormir en la noche y así pasar toda nuestra vida. Eso no es la misión. Hay personas que dicen, ¿eso es toda la vida? No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que la vida es Cristo. Si tú conoces a Jesucristo, su vida va a estar llena. Pero si tú sigues viviendo sin Jesús, su vida va a estar vacía. De ley. Y tú vas a buscar otras maneras, ¿no? A viajar, a llenarse con alcohol, a hacer fiestas, cualquier cosa. Pero el vacío queda. Y queda vacío. ¿Por qué? Somos hechos para ser llenados con Dios mismo. Con este propósito Él nos hizo. Y por este propósito Él dio su vida en la cruz. Y por ese propósito Él dice, ya está hecho todo, está pagado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar su sacrificio y cumplir nuestra misión, que es ser seguidor de Él, hacer su voluntad y buscar la comunión con Él día a día. Este le va a dar un gozo tremendo en su corazón. Esto le va a dar un propósito para su vida. Y entonces, con estas palabras, consumado es, la penúltima palabra de Jesucristo clamado en la cruz. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Ya están cansados, ¿verdad? ¿No están cansados? Porque le digo Dios les bendiga y... entonces, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a entrar a esta parte de la última palabra, como el pastor lo dijo, la última palabra. Bueno, antes de todo quisiera felicitar a todos los hermanos que estuvieron teniendo su exposición, lo hicieron muy bien. Yo me sentía chiquito ya, porque lo hicieron muy bien. Y bueno, después de todo esto que vivió Jesucristo y vimos, bueno, ya tenemos familiarizados porque es algo que lo hemos venido viviendo o vivimos recordándolo año tras año, ¿verdad? Todos los años. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Hace hermano? Y creo que todos tienen muchos años de cristiano, ¿verdad? Y creo que todos esos años de cristiano han celebrado, digo yo, la Semana Santa. Lo digo celebrado porque uno de los hermanos decía, ¿cómo podemos decir celebrado si era algo triste, muerte de Jesucristo? Pero recordemos que no solo murió, sino que resucitó. Y por medio de ello estamos y nosotros podemos ser salvos. Amén. Y bueno, lo digo esto porque después de todo esta vía crucis que se vivió en Jesucristo, pues podemos ver la última parte, o la última palabra en donde se concluyó, digo yo, bueno, como el pastor decía, el plan de Dios por la primera parte, ¿no? Porque yo, como siempre digo, todo lo que vivió Jesucristo, la vida de Jesucristo, fue un plan hecho por Dios desde hace mucho tiempo atrás. Y esto lo hizo Dios y envió a su Hijo para que ese plan se pueda cumplir, para que eso se pueda hacer. Y dice San Lucas 23:46, donde encontramos esta última palabra, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, pensaba, analizando un poquito, como les decía al principio, todo lo que vivió Jesucristo. ¿Ustedes creen que con todo lo que vivió Jesucristo son detalles muy claros que a veces los pasamos por alto? Y imaginémonos a Jesucristo como veíamos en las imágenes ahí mientras las hermanas cantaban, a alguien de tal manera hablando a gran voz, porque el texto dice Jesucristo, entonces Jesús clamando a gran voz, Yo como ser humano me pongo, como decía el hermano Joel, pongámonos en los pies de él, y yo creo que no tendría fuerzas para hablar
ni para gritar, ni para decir tan fuerte esto, hablando humanamente. Pero algo claro que tenemos que tener en cuenta es que no solamente Él fue 100% hombre, sino que también fue 100% Dios. Entonces, tenemos como primer punto esto, porque me llegó de una manera en donde sí, como seres humanos podemos estar tan debilitados, tan desgastados, y no solamente eso, digamos que este día de Viernes Santo, pues nosotros lo imaginamos de tal manera porque la Biblia nos habla de una hora sexta que, traduciéndolo a nuestro tiempo, es como al mediodía, 12 de la mañana, 12 del día, mediodía. Y dice que durante todo ese tiempo vivió Jesucristo, pero antes de eso, Jesucristo desde la mañana comenzó a este Vía Cruz y fue castigado estoy hablando con los látigos, ¿no? Fue lacerado, llevó la cruz, su cuerpo fue molido, como lo menciona la Biblia en varias ocasiones. Pero después de todo esto, él aún tenía fuerzas para decir estas 7 frases que las hemos analizado hoy en la mañana. ¿Sí? Después de toda esta situación, de todo este sufrimiento, pues haber pasado por todo este proceso de crucifixión, Jesús vivió, y podemos imaginar que Jesús tenía muy pocas fuerzas para pronunciar esta voz, con gran voz. Sin embargo, la Biblia nos menciona que lo hizo con gran voz. Y nos demostró la voluntad de estar allí. Nos demostró que Él lo hacía voluntariamente. A pesar de que en la Biblia lo encontramos en el mismo texto, de San Lucas 22, si no me equivoco, un poquito antes, en el versículo 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso, como ser humano, yo lo analizo y lo digo, bueno, Él está diciendo: Señor, Padre, si es tu voluntad que yo pase por todo esto, lo voy a aceptar. Esa es la voluntad de Él. Y si no, porque sea tu voluntad. Sin embargo, sabemos que era un plan perfecto, y el plan perfecto de Dios siempre estuvo en que Jesucristo muera en la cruz por nosotros. Amén. Y eso en el primer punto. Y cuando vamos más adelante en el texto que nos habla sobre esta palabra, dice que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese texto nos da a entender la confianza que Jesucristo tenía con su Padre. Esa confianza muy estrecha. Alguien que yo me pongo a imaginar un bebé, un niño chico, confiando en su padre cuando le dice: hijo, tírate después de 2 metros que está arriba. Y el niño se tira, ¿verdad? Creo que esa misma confianza es la que Jesucristo tenía con su Padre. A pesar de haber pasado todo lo que vivió, después de haber sufrido todo lo que sufrió por nuestros pecados, fue la confianza que Él tenía. Y nos llama a reflexionar en todo esto, porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué deberíamos de hacer en cuanto a esto? Confiar, ¿verdad? Y confiar no solamente cuando estamos en situaciones peligrosas o en situaciones de angustia o de dolor tal vez, sino confiar en todo tiempo, aun cuando estamos tranquilos, relajados, aun cuando estamos, porque generalmente ahí probablemente nos olvidamos de Dios, pero como que lo dejamos un poquito dejando, estamos bien, estamos tranquilos, relajados, pero nuestra vida debe siempre estar confiada en Dios. Amén. Algunos cristianos pueden estar familiarizados con el relato de la crucifixión. En los evangelios, y nos olvidamos de examinar un poco de los detalles que hay en esto, sino que también proporcionan una mayor comprensión del significado de la muerte de Jesucristo. Jesús habló 7 veces en la cruz. Cada afirmación tiene un gran significado en concreto en sus últimas palabras. En sus últimas palabras que se registraron, según sus últimas palabras, según Lucas 23:46, fueron estas. Se encuentran muchas verdades significativas. Y cuando hablamos de Lucas 23:46, probablemente hemos escuchado durante muchos años estos sermones, como lo decía al principio. Durante mucho tiempo
tenemos como cristianos y cada año escuchamos sermón de 7 palabras. Escuchamos y cada mensaje tiene algo nuevo para nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta está en que ¿qué han hecho esos mensajes en nuestras vidas? Porque probamos escuchar, estar allá sentados todos los años, escuchando sermón tras sermón, pero si no hay algo en nuestras vidas, si no hay un cambio, si no hay algo que produzca esto, deberíamos preocuparnos, ¿verdad? Porque probablemente nuestro corazón está alejado de la realidad que Jesucristo vive en la cruz y de todo lo que estamos viviendo. Y tal vez no sabemos de memoria el Vía Crucis de Jesucristo. No sabemos de memoria, pero todo esto tiene que llevarnos a una reflexión. No solamente como seres humanos, porque podemos ser seres humanos, sea cristiano o sea algún inconverso, pero siempre nos va a llevar a una reflexión. Y yo siempre le digo, bueno, el hermano Darwin dijo al principio que cuando él veía las imágenes daba ganas de llorar. Sí, ¿a quién no le daba ganas de llorar? A mí también me dio ganas de llorar. Y muchas veces siempre se me parte el corazón ver eso. Y es algo que como seres humanos lo podemos sentir, ¿sí? Pero analicemos nuestras vidas siempre, que cada palabra, cada texto que Jesucristo dijo en la cruz, no solamente era para hacer un sermón más, o para hacer una predicación más, tiene un significado tan sincero, tan profundo en nuestras vidas. Y para concluir, porque me dijeron 5 minutos, pero a veces yo no sé, calculo un poquito más. Y como les decía, ya parece que están cansados, pero no quisiera cansarlos más. Para concluirlos, analicemos punto por punto. En conclusiones, proclamemos a gran voz, mis queridos hermanos, no solamente que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sino que también Él es nuestro Dios, Él es nuestro Hacedor, que Él es en quien podemos confiar. Otra de las conclusiones, pongamos nuestra total confianza en nuestro Dios, así tal cual como Jesús confió en esa última palabra, así como puso su confianza en su Padre, así mismo nosotros poner nuestra confianza en Dios, en Jesucristo que es Dios, en el Padre que es Dios y en el Espíritu Santo que es el Consolador que tenemos ahora. Y no solamente en nuestra vida secular, en nuestra vida normal, como yo le decía, en momentos de angustia, en momentos de tranquilidad, en momentos de desesperación, en momentos de que falta el dinero, en momentos de que tenemos dinero, tenemos que confiar en Dios siempre. No estamos exentos de las cosas normales de este mundo. Siempre como cristianos tenemos nuestras aflicciones, pero como cristianos tenemos una válvula de escape, como yo siempre le decía, que es llegar a Dios, llegar a Cristo, pedirle a Dios, porque todos hemos vivido situaciones difíciles, todos hemos vivido situaciones que han marcado muchas veces nuestras vidas, pero nos damos cuenta que a pesar de que no vemos a Dios, tenemos una palabra, tenemos una Biblia y sabemos la convicción nuestra y la fe nuestra, que es la convicción, sabemos que Dios existe y que por medio de esta fe podemos llegar a Dios en oración, con su palabra, leyendo su palabra, reuniéndonos con los hermanos y todas estas cosas. Y algo muy importante, como lo decían antes también, analicemos qué ha producido estos sermones en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si no ha ocurrido nada, preocupémonos y analicemos más profundo todavía que cada palabra que Jesucristo dijo y que hemos recordado ahora tuvo un significado y algo que tiene que llegar a nuestras vidas. Y si no ha ocurrido nada es porque algo está pasando. Recordemos que nuestro corazón muchas veces está enfocado en el trabajo, en otras cosas y menos en Dios. Entonces, démosle primer lugar a Dios y que todo el resto venga por añadidura. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. No quisiera cansarnos más. Amén.